Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este programa Sobre la Mesa. En el programa en el que estamos tocando temas muy importantes y llevamos una serie que se llama Gracia, Perdón y Fe. Aquí con el pastor Álvaro Casanova, que nos acompaña, el pastor Isaac Otón, el pastor Manuel Bojorquez y un servidor, Enrique Ponce. Tocaremos temas relevantes sobre iglesia, comunidad y sobre todo el amor de Cristo en la vida de las personas. Así que gracias por acompañarnos, ayúdanos a compartir esta transmisión para que más personas puedan incorporarse y puedan recibir esta información y recibir también del conocimiento que nos ayude en nuestro entendimiento para poder llevar una mejor vida en el cristianismo. Así que gracias a todos y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante. El tema pasado fue acerca de la gracia. Pero ahora vamos a hablar sobre el perdón y va muy de la mano, ¿no? Va muy de la mano la gracia y el perdón. Pero específicamente esta parte del perdón, pues que de pronto llega a ser muy compleja, ¿no? Porque no sabemos cómo perdonar o a quién perdonar o se nos dificulta perdonar o no logramos asimilar cuando alguien nos perdona también, ¿no? O nos impacta esa parte. Así que me gustaría poder escuchar sus comentarios y poder escuchar a todo aquello que nos puede edificar sobre el perdón, ¿no? Pastor, si gusta comenzar con algo, ¿qué opinas sobre el perdón? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, creo que tendríamos que empezar hablando de una cosa muy fundamental, y es que el perdón se hace necesario a causa de la condición caída del hombre. Es decir, antes de que hubiese pecado en medio del mundo, no era necesario el perdón. Por eso podemos decir que el perdón es algo inherente a la raza humana. Es algo que se requiere para que los seres humanos podamos recomponer nuestras relaciones. Primeramente con Dios y también entre nosotros. Así que allí hay dos dimensiones bien importantes que tendremos que entender, ¿no? El perdón recibido de Dios y el perdón que nos corresponde darnos entre unos y otros. Okay. ¿Eso quiere decir que el perdón fue de alguna manera diseñado para que el ser humano pudiera otra vez estar con Dios? Sí, de hecho es la oportunidad para recomponer la relación con Dios. Wow. Pero es interesante entender desde el comienzo esto, y ya para que también los pastores puedan tener la oportunidad, y es que el perdón es un acto de generosidad, y creo que es muy importante poder identificarlo. No podríamos decir que alguien con justicia puede exigir perdón. Exigir perdón es una soberbia. No, el perdón es un acto de generosidad que entrega el ofendido al ofensor. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Por su generosidad nos regala perdón. Eso quiere decir que para entender el perdón cotidiano entre nosotros los seres humanos, tenemos que entender cómo fue que el Señor nos quiso perdonar. Eso quiere decir que nosotros le faltamos al respeto o lo ofendimos al momento de rechazar todo lo que ella nos había dado. Por ejemplo, Adán y Eva estaban ahí en el Edén y les habían dado todas las cosas. Era un lugar agradable, era el lugar de su presencia, que es lo que significa Edén, ¿no? Su presencia, la presencia de Dios, el lugar de su presencia. Entonces, ya que nos había dado todo para poder vivir en comunión con Él, lo rechazamos al aceptar la oferta que el demonio había propuesto, que es, van a ser como dioses, van a poder tener el conocimiento del bien y del mal y todo esto, ¿no? Entonces, al momento de aceptar una nueva oferta, rechazamos la oferta de Dios, el ser humano, por ende lo ofendimos. Y ante esa ofensa o esa falta, se requiere esto tan hermoso que es el perdón para una reconciliación o la renovación de la comunión de Dios con el hombre. ¿Es correcto? Pastor, ¿algo que nos quiera compartir? Pues el perdón inició, ¿verdad?, con la desobediencia del hombre, ¿verdad?, hacia Dios, ¿no? Sí. Realmente, qué tan malo o qué tan bueno era aquel fruto, tal vez ni era tan malo, ¿verdad? Pero lo malo de todo fue desobedecer el mandato de parte de Dios. Sí. Cuando Dios le dijo al hombre que no comiera del fruto de ese árbol.
y desobedientemente pues fue que cayó en el engaño, ¿verdad?, del diablo, en el engaño de la serpiente. Y de allí se generó la necesidad del perdón, ¿verdad? La necesidad de esa desobediencia que fuera perdonada, ¿no? Sí. Para poder seguir manteniendo la relación con Dios, ¿no? Y de allí hasta nuestros días vemos que es importante la realización del perdón. Yeah. El Señor nos perdona a nosotros y dice que así como Él nos perdona, nosotros también tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Dice el Señor, si vienes al altar y traes tu presente y tienes algo contra tu hermano, deja tu presente en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y ofrece tu presente. Wow. Entonces, de allí es que nace la importancia y la necesidad del perdón. Así es. Del perdón que damos, del perdón que recibimos y pues por sobre todas las cosas, del perdón de Dios. O sea, nos está invitando Jesús a que observemos de qué manera nos está perdonando Él a nosotros, para que aprendamos la manera en la que debemos de perdonar a los demás, ¿no? Y luego viene de vuelta. Y si no lo haces, pues acá tampoco habrá un perdón. Así es. Y un perdón como el que Él nos ofrece, un perdón incondicional, ¿verdad? Totalmente. Un perdón total, ¿no? Así es. No te perdono una parte, o no te perdono lo que me conviene o lo que no, ¿no? Como sí. Él dijo en el Calvario, ¿verdad? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Un perdón total, totalitario, ¿no? No dejando ninguna causa o excusa, simplemente no saben lo que hacen. Perdónalos, ¿no? Aún que estén intencionalmente acabando con su vida. Así es. Qué increíble la manera en la que Jesús muestra el ejemplo de cómo Él tiene esa compasión para ver a la humanidad. Y no es fácil, ¿no? No es fácil ejercerlo, ¿verdad? Para Él fue fácil, ¿no? Para nosotros los seres humanos es difícil, ¿no? Sí. Poder alcanzar, ¿verdad? Esa plenitud, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, estamos luchando, ¿verdad? Y estamos buscando, ¿verdad? Que no quede nada, ¿verdad? Totalmente. En el camino, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es bien importante entender esta parte del perdón a través de la vida de Jesús, para que podamos también llevar a cabo el perdón en nuestra vida cotidiana con las demás personas. ¿Algo que nos quieras compartir, Manuel? Me quedaba pensando un poco de lo que comentaban del gran perdón de Dios, ¿no? Y cuando Pedro le dijo a Jesús que cuántas veces tenemos que perdonar, ¿no? Y decía que 70 veces 7. Y pensando en esa multiplicación que Jesús le planteó a Pedro, te tienes que poner a pensar que desde antes que nosotros cometiéramos esa falta, Dios ya tenía un plan para perdonarnos. Sí, totalmente. Y parte de la condición del ser humano habla de que en el único momento que el hombre fue inocente o se determina inocente era cuando estaba en el huerto del Edén. Uh-huh. Era la primera condición cuando Dios creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva. Uh-huh. Ahí tenían una condición de un hombre inocente. Cuando pecan, comen del fruto prohibido, se vuelven unos hombres que están en rebelión delante de Dios. Culpables por su falta, ¿no? Por su falta. Y te das cuenta que a lo largo de la historia de la Escritura, pues Dios siempre poniendo el remedio a la enfermedad, ¿no? De la rebelión del hombre y de la condición del hombre, ¿no? Y después de la obra completa que hizo Jesús en el Calvario, realmente nos vivió una obra mucho más gloriosa, que es el hombre redimido. Sí. Y yo creo que esa condición de perdón de realmente del corazón del Padre hacia nosotros, sus hijos, el estilo realmente de perfección que ha utilizado, o los planes que Dios ha utilizado para perdonar al hombre y redimir sus pecados, realmente ha vuelto una obra de perfección en el camino. Amén. Dicen mucha filosofía, y que realmente cuando uno aprende a perdonar se vuelve un mejor ser humano.
Totalmente. Cuando uno entiende que el saldo en rojos que tiene en el cielo es mucho más grande que cualquier ofensa que puedas tener aquí en la tierra, te hace entender cómo Dios te ama y por otro lado, cómo puedes reflejar ese mismo amor que derrama en ti el Señor hacia los demás. Que vean el Espíritu de Dios en ti, que vean el Espíritu, el rostro de Cristo en ti cuando tú perdonas a alguien más. Qué interesante, Manuel, que esta parte de cómo vamos viendo, ¿no?, la trayectoria de la humanidad, del Edén, de la inocencia, luego la condición caída y todo este proceso de leyes para poder establecer otra vez los criterios iniciales, claro, ¿no?, de una persona que es inocente y de pronto vemos, como dices tú, esa parte de redención, sí, que es Cristo. Así es. Y a través de eso Cristo nos enseña, y justamente antes de que Él llegara, también veíamos que el Señor trataba mucho con la parte del corazón, es correcto, del arrepentimiento por medio de la transformación de un corazón, y que solamente Dios lo hace. Por ejemplo, hay una parte en la palabra de Dios que dice: les quitaré ese corazón terco de piedra, Ezequiel 36, y les daré un corazón de carne, tierno, receptivo, ¿no? Y un corazón terco no perdona. Un corazón terco de piedra, no, está aferrado en que me la hicieron y me la van a pagar. El que me la hizo me la va a pagar. Y eso, finalmente, con lo que tú acabas de decir, que solo esa obra la hace Dios realmente. Porque inclusive uno en sus fuerzas nada puede hacer. Totalmente. Porque si lo hace en sus fuerzas, realmente puede ser hasta codependencia emocional. Sí. No realmente una regeneración personal. Totalmente. Y segundo, por querer que todo esté bien. Porque precisamente en esa parte de la escritura, que es Ezequiel 36, 25, dice: yo les daré agua pura para que ustedes sean purificados. O sea, hasta el agua la tiene que dar pura el Señor para entonces poder ser purificados. Amén. Y luego un corazón para realmente ser regenerados. Pero si Dios no te da ni el agua para ser purificado, ni el corazón para ser transformado, pues no hay nada, no hay obra. No hay obra. No hay obra. No hay regeneración. Por eso hay tantas personas tratando de buscar la manera de sanar sus heridas, de estos talleres, se meten de todo, ¿no? O sea, de que libros y tanto estar ahí pueden durar incluso, digo, no es que sea algo por obra de magia lo de Dios se mantiene en procesos, pero la gente dura estancada años en una situación. Y lo único que tiene que hacer es primero rendir su vida, rendir su corazón, y cada vez que te venga ese dolor o esa herida, la rindes al Señor. Entonces Dios trae su agua pura para ser purificado, y esa agua pura y esa purificación que hace en ti te va drenando y te va transformando y te va liberando de esa condición. Es la diferencia de hacer las cosas sin Dios o meter a Dios en la ecuación, porque ¿no? el único que conoce verdaderamente tu corazón es Dios. Amén, totalmente. ¿Qué opina, pastor? Ya nos agarramos. Sí. No. La verdad es poder disfrutar de verdad esas verdades. Y quiero tomar algo que decía ahorita Manuel con respecto a ese tema de que perdonar nos hace mejores individuos. Claro. Y recuerdo que el pasaje de la Biblia, de las parábolas donde se nos cuenta la historia de los dos deudores, ¿lo recuerdan? Claro. Un hombre que debía una cantidad enorme de dinero a su señor, 10,000 talentos, es llamado a pagar sus cuentas y finalmente termina perdonado. Perdonado y él se va. Pero aquí hay una cosa muy interesante, y es que aunque ese hombre sale de allá de la presencia de su amo a quien le debía y sale perdonado, no fue mejor persona. Claro. Sí. No fue mejor persona, porque apenas iba saliendo, cuenta el relato, que se encuentra con alguien que a él le debía 100 denarios y lo manda a la cárcel. Totalmente. Es decir, es un hombre que el perdón que había recibido no lo interiorizó para comprender de dónde vengo, de dónde soy. Y realmente la diferencia entre las dos deudas era enorme. Claro, es decir, totalmente. 10,000 talentos era toda una fortuna. El otro le debía 3 meses de jornales que precisamente podía habérselos pagado muy fácilmente. Entonces, cuando los seres humanos no asimilamos el perdón como una gracia regalada por Dios, no como algo que me deben, es que lo más problemático es que a veces pensamos que se nos debe perdonar. No. Sí, esa fue yo creo que... Y son los grandes problemas que cometemos en las relaciones con Dios y con nosotros, ¿no? El texto de la Sagrada Escritura dice que el Señor le dice a un hombre fariseo:
al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Pero el que entiende que le perdonó, Claro, Sí, claro. sí, sí, que sí. recibió el perdón. que realmente lo recibió y le hizo mejor Claro. persona. Porque si no recibo el perdón para hacerme mejor persona, pues simplemente el Señor ya lo dijo, ¿no? Así es. Si no perdonas tus ofensas al otro, tampoco recibirás perdón. Y eso es poner límites. Perdón, Manuel. No. Nada más para meterlo aquí, porque sí es importante como el amo, a pesar de extender gracias sobre él, le perdonó, vio que él no le perdonó a otro y automáticamente puso un límite en la vida. Revierte la orden. Revierte. un Ahora lo límite. pagas. Y eso como lo traemos acá a la vida, que perdonar a los demás no nos va a convertir en personas pisoteadas. O Claro. sea, no nos va a convertir en personas vulnerables todo el tiempo que nos estén pisando, no, sino que perdonar tiene que ver con el crecimiento de mi carácter como persona, en mi corazón, pero a la misma vez también entendiendo que también debo poner límites si eso que estoy perdonando a esa persona o de esa manera no le está haciendo bien o no está dando buen uso de ese perdón, entonces marco mi límite, ¿no? Marco mi límite. Y toma más sentido el comentario que haces, querido Álvaro, es el que verdaderamente provee el perdón y los medios de perdonar y que dé el conocimiento, el entendimiento realmente de ese perdón recibido es el Señor. Amén. Porque hay mucha gente que se le perdona, pero no recibe el entendimiento de ese perdón. Porque no está el Señor. Porque no está el Señor en Espíritu su vida. Santo, pues para entender Así ese entendimiento. es darle ese Totalmente. entendimiento, ¿no? Sienten que le debían. Es correcto. Sienten que se les debía. Que se les debía perdonar. Cuando un corazón es un corazón regenerado y recibe el perdón, vive agradecido por toda la vida. Así Amén. es. Amén. Y cuando se viene una situación adversa donde él tiene que perdonar o le sucede algo o le hacen algo, automáticamente su condición de agradecimiento, su nivel de conciencia de lo que fue perdonado, tiene que salir a flote. Sí. Sale a flote y dice, espera, a mí se me ha perdonado mucho, necesito tener compasión porque mis cuentas arriba se van a desmoronar. A como tengo las cosas con Dios ahorita, si yo no hago esto, se va a desmoronar y salgo perdiendo. Entonces, tiene que salir de manera genuina esta parte, pues, ¿no? Yo creo que es un proceso que se va formando, ¿no, pastor? Tengo que aprender a perdonar, ¿verdad? ¿Y cómo voy a aprender a perdonar, no? Si Cristo no mora en mí, si Cristo no está Amén. en mí, si su amor no predomina mi vida, ¿verdad? Amén. No voy a tener esa capacidad para perdonar, ¿no? ¿Por qué? Porque no es algo que se aprende en la escuela, ¿verdad? O que se aprende inclusive ni en la iglesia, ¿verdad? Es algo que tenemos que aprender en la medida en que nos relacionamos con Dios, ¿verdad? Amén. Porque ese poder perdonar nos lo da el Señor. Así es. Ese poder perdonar viene de Dios, porque es tener el amor de Él en nosotros, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque allí es donde entra, pues se combina la gracia, la misericordia de Dios para con nosotros, para que nosotros podamos entender y podamos perdonar a los demás. En el proceso de perdón, ¿qué tan importante es estar leyendo y alimentándose de la palabra para que el proceso sea mejor? De perdonar. Pues El proceso de tienes que vivir apegado al Señor. Mira, yo te cuento rápido una historia en mi vida, ¿verdad? Para mí era difícil perdonar. Para mí no era fácil, nunca fue fácil perdonar. Y bueno, yo recuerdo una ocasión que yo fui a cobrar una cuenta a una persona que le debía un dinero a la empresa, ¿no? Y donde yo trabajaba ese tiempo, y fui a cobrarle, ¿verdad? Pues no tenía para pagarme, ¿verdad? Y yo me molesté, ¿verdad? Porque no estaba pagando su deuda, ¿verdad? Y nos confrontamos allí, ¿verdad? Y yo salí molesto y aquella persona se quedó molesta también, ¿verdad? No hubo perdón, no hubo por ningún motivo, ¿verdad? Ni siquiera tolerancia, menos perdón, ¿verdad? Sí. Cuando yo llego a mi casa, mi hija está mirando precisamente en una caricatura la historia que acaba de contar Álvaro, ¿no? Sí. Y entonces yo entro y me dice mi niña, siéntate papá conmigo.
me invita a ver aquella historia. Y entonces yo veo la historia y esa historia, ¿verdad?, me confronta a mí. Yeah. Y dije yo, caray. Sí, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios te confronta. Amén. ¿Verdad? Entonces cuando tú escuchas y atiendes el consejo de la palabra de Dios, entonces es que la palabra empieza a hacer efecto en tu vida. Cambia tu perspectiva. Sí, entonces, y si cambia tu perspectiva, suelta. Tu actitud es otra. Entonces yo inmediatamente otro día fui a buscar a aquella persona. Sí. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero pedirte perdón. Sí. Ahora, ya no tanto ya por lo que él debía o la deuda que él tenía con la empresa, sino por mi actitud hacia él. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo sé yo la condición de aquella persona para no poder pagar? Y yo estoy con todo contra él, ¿verdad? Sí. Entonces, como este hombre, pues, que habiéndole perdonado tanto, él no pudo perdonar. Entonces, ¿cómo yo, que he sido perdonado por Dios, que tengo una etiqueta en mi frente como cristiano, sí, ¿verdad? De perdonado. ¿Cómo no puedo perdonar? ¿Verdad? Sí, totalmente. Entonces, pero tuvo que hablar el Señor a través de una caricatura, que la caricatura no era otra cosa más que su palabra, para enseñarme, ¿verdad? Entonces yo fui, y entonces aquel me dice, mira, la verdad es que yo también tengo que pedirte perdón a ti. Sí, entonces wow. hubo una reconciliación tan hermosa, tan bonita, ¿verdad? Entonces ahí donde dices tú, caray, esto es lo hermoso del perdón. Amén. Esto es lo hermoso de perdonar y ser perdonado, porque eso trae la paz, esa paz de la que el Señor habla. Dice, yo te doy una paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no tenemos capacidad con nuestra mente, con nuestro intelecto, de entender esa paz que nos da. ¿Por qué? Porque esa paz la produce Él a través del perdón que Él nos da y a través del perdón que nosotros... Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. O sea, todo lo que mis ojos pueden ver. Pero solamente lo podemos entender cuando podemos mirar Amén. la grandeza de Dios, Amén. la misericordia de Dios, la gracia de Dios ejecutada en nosotros. Amén. Wow. Adelante, pastor. Creo que las lecciones que nos dan las Sagradas Escrituras nos abren los ojos sobre esto. Y es que el escenario que se da en esto que llamamos el perdón está presentado de la siguiente manera. Hay una ofensa y hay un ofensor y un ofendido. Sí. Cuando existe ese escenario, se requiere perdón, porque hay una ofensa, un ofensor y un ofendido. Y por lo menos en 2 ocasiones, muy claramente se habla en las Sagradas Escrituras de esa escena. Una de ellas está en el Calvario. Hay una ofensa y es todo lo que hicieron los soldados romanos contra Cristo el Señor, azotándolo, burlándose, coronándolo con espinas, colgándolo en la cruz. Él está allá y él es el ofendido. Y sus ofensores están allí abajo. Y la ofensa está hecha. Sí. Jesús el Señor en ese momento dice, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Sí. Es decir, Jesús el Señor, siendo el ofendido, no ve a sus ofensores como sus verdugos. Como sus verdugos, sí. Los ve como víctimas. Y le dice al Padre, Padre, perdónalos porque ellos son víctimas de su ignorancia. De la falta de conocimiento. De su ignorancia. Así es. La misma escena se presenta en Hechos cuando Esteban es apedreado. Sí. Si nosotros aprendemos a ver esa escena y entender a la persona que nos ofende, no como nuestro verdugo, sino como aquel que es el primero que padece por causa de la torpeza de cometer el error que comete contra nosotros. Wow. Entonces aprendemos a entender que este no es mi verdugo, Wow. sino que es una víctima como yo. Y entonces me solidarizo con él y aprendo a perdonar. Ese es el gran problema. Cuando los seres humanos vemos a las personas que nos ofenden
como nuestros verdugos. Claramente ahí hay un antagonismo y hay una lucha que pelear, pues absurda. Pero cuando entendemos que quien me ofende es tan víctima como yo, lo que le sucedió, y con esto cerramos la idea, lo que le sucedió al hombre que sale perdonados 10,000 talentos, y sale y encuentra a un hombre que le debía 300 denarios. ¿Cómo lo vio? Como su verdugo, como aquel que le había ofendido por no pagarle una deuda, en lugar de ver en ese hombre la misma figura que él acababa de representar, alguien que había sido perdonado, también era digno de ser perdonado aquel. Así es, y que eso cambia totalmente la manera de ser de las personas. O sea, cambia totalmente. Si cambiamos esa visión sobre el perdón, sobre las personas, y empezamos a entender también que no somos jueces, que solamente va a haber un juicio allá, y que rendiremos cuentas cada quien con el Señor, empezamos a quitarnos esa posición de jueces, ¿no? O sea, de querer enjuiciar y decir, tú hiciste mal o me hiciste mal, esto y lo otro, y eso nos permite también que la otra persona sea impactada por nuestra reacción y que pueda ser conmovida incluso, ¿no? En alguna ocasión. Y bueno, y la idea que plantea Álvaro, que es muchísimo, con mucha profundidad, realmente habla de que la ecuación es la vida eterna, o sea, la eternidad de la vida, y no de esta vida está hablando la Escritura, sino habla de toda una eternidad posterior a esta vida natural. Amén. Este tiempo que vivimos es como el vapor de agua, como dice Eclesiastés. Entonces yo creo que más sentido toma, entre más tenemos los ojos en la eternidad, mayor capacidad tenemos para ver a las demás como víctimas, no como agresores de nosotros. Porque al final ellos van a enfrentar el juicio de Dios por su falta de conocimiento, por su falta de entendimiento, y sin entender que esta ecuación suma tu vida terrenal más tu vida eterna. Amén. Esa es la gran diferencia. Y eso es como cambia la perspectiva cuando tú tienes el conocimiento de Dios y te hace de alguna manera consciente de que en este momento estás viviendo un padecimiento muy, muy fugaz. Amén. Y como dice el anillo del sabio, esto también va a pasar. Así lo es. bueno y lo malo en la vida es un breve momento. ¿Para qué afanarnos, no? Así es. ¿Para qué afanarnos con una ofensa? No hay que sentirnos ofendidos también. Hay que tratar de ver a las personas con compasión y entender que todos estamos en este camino llamado vida, que todos somos imperfectos y que solamente tenemos a un Dios perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Y en Él está la gracia, está el perdón y está la fe. Así que, pues muchas gracias a todos, muchas gracias, pastores, por acompañarnos, por brindarnos esta información, a que podamos crecer en entendimiento, ensanchar esas estacas del entendimiento y del conocimiento. A ustedes también por estar conectados, ayúdenos a compartir esta transmisión y los esperamos en este programa Sobre la Mesa. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Bendiciones.